Amada y bendecida Iglesia del Señor Jesucristo, qué bendición y qué privilegio estar nuevamente con ustedes para compartir la palabra de Dios. Quisiera pedirles por favor que vayan alistando sus Biblias en el libro del profeta Miqueas, capítulo 6, versículos 6 al 8. Son los pasajes que vamos a considerar hoy. Veamos este video de introducción a nuestro tema y ya comenzamos. Dice la palabra de Dios en el libro de Miqueas, capítulo 6, versículos 6 al 8. Empieza con una pregunta. ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Me presentaré ante él con holocaustos, con becerros de un año. ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o 10,000 arroyos de aceite? Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Quiero que allá donde estás cerremos nuestros ojos y pidamos al Señor que nos hable por medio de su santa palabra. Amado Señor, Padre Santo y Eterno, a ti damos toda gloria y toda honra, Padre, porque una vez más podemos estar aquí comenzando un año, Señor, comenzándolo con tu palabra y agradeciendo, Señor, por medio de lo que tú has hecho, de lo que estás haciendo y de lo que harás en nuestras vidas. Hoy yo te pido, Señor, que por medio de tu santa y poderosa palabra nos animes, Señor, nos exhortes y nos confrontes a vivir vidas santas y rectas delante de ti, Señor. Que este nuevo año que estamos, Señor, apenas iniciando, seas tú permitiéndonos, Señor, hacer las cosas bien y hacerlo para ti, Padre eterno. Yo me hago a un lado, Señor, y te ruego que en el nombre de Jesús, Señor, me uses para gloria y honra tuya en favor de mis hermanos y en favor de la congregación. A ti damos todo honor y toda gloria, Señor, y que sea tu Espíritu Santo el que guíe cada palabra y traiga, Señor, a la memoria las que tengas que traer. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Mis amados hermanos, como comentaba hace unos segundos, estamos en un nuevo comienzo, una época donde empiezan en acción esos nuevos planes, donde se fijan esas metas, esos propósitos y primordialmente donde hacemos nosotros muchos compromisos con Dios. Si tú eres cristiano, eres un cristiano responsable, pues es natural que te fijes metas, como por ejemplo, este año voy a orar más. Este año voy a ayunar más. Este año, Señor, sí entro al instituto bíblico. Este año me comprometo con el Señor. Este año me bautizo. A veces nosotros hacemos muchos planes y es algo que está intrínseco en el ser humano. No solamente tú y yo como hijos de Dios hacemos planes, sino que el mundo en general. Que ir al gimnasio, que empezar la dieta, que comprar la casa. Hay muchos planes y muchos proyectos. Pero cuando nosotros vamos a la palabra de Dios y entramos sobre todo en esas metas espirituales que nos fijamos, pues a veces puede surgir esta frase que es la con la cual se titula el mensaje el día de hoy. Lo que Dios realmente quiere de nosotros. Esto en principio es bueno, que tú y yo nos preguntemos, Señor, ¿qué es lo que tú realmente quieres de mí? Y puede haber muchas respuestas, tanto generales como muy específicas según tu vida y según mi vida. Pero cuando nosotros realmente le decimos al Señor que examine nuestro corazón o vamos nosotros a la palabra de Dios y entendemos qué es lo que Dios realmente quiere de nosotros, pues me llamó mucho la atención este pasaje que estamos considerando, el de Miqueas 6, del 6 al 8, porque muchas veces el hombre, el ser humano, necesita y necesitamos que nos digan exactamente qué hacer, qué es lo que Dios necesita de mí o qué es lo que tengo que hacer, Dios, para realmente tener una relación y una comunión contigo. Pues déjame decirte que está muy claro en la palabra de Dios. Lo que pasa es que tú y yo, como seres humanos, nos vamos a los extremos. Y el libro de Miqueas plasma claramente eso.
Me llama la atención que el capítulo 6 empieza con una fuerte exhortación. En el versículo 1, que no está en mi estudio, empieza con una controversia de Dios contra Israel. Entonces el versículo 1 dice: oíd ahora lo que dice Jehová, levántate, contiende contra los montes y oigan los collados tu voz. Entonces hay una insatisfacción del Señor con relación al pueblo de Israel. Aquellos que deberían llevar su nombre en alto, que deberían saber la ley, que deberían aplicar todos estos principios dados a Moisés y que pasaron de generación en generación, no lo están haciendo. Y en el versículo 2 el Señor llama unos testigos, la misma tierra como testigos. Versículo 2 dice: oíd montes y fuentes y fuertes cimientos de la tierra, el pleito de Jehová, porque Jehová tiene pleito con su pueblo y altercará con Israel. Entonces aquí el Señor está de mal genio. Tiene un pleito contra Israel a causa de todo lo que se narra en los capítulos anteriores: inmoralidad, injusticia social, corrupción y culto superficial. Pero en el versículo 3, mira cómo el Señor toma una posición de misericordia con su propio pueblo. Le dice: pueblo mío, ¿qué te he hecho o en qué te he molestado? Responde contra mí, porque yo te hice subir de la tierra de Egipto y de la casa de servidumbre te redimí y envié delante de ti a Moisés y a Aarón y a María. Pueblo mío, acuérdate ahora que aconsejó Balac, rey de Moab, y que le respondió Balaán, hijo de Beor, desde Sitín hasta Gilgal, para que conozcas las justicias de Jehová. Entonces aquí en estos versículos el Señor les hace un repaso. Acuérdate que yo hice esto por ti, yo te redimí, hice esto en tu favor, te salvé de esto, te libré del desierto, hice un montón de cosas. Entonces el Señor pregunta: ¿qué es lo malo que yo te he hecho a ti? Y a partir del versículo 6, el profeta toma la vocería de todo el pueblo de Israel. Y como el Señor estaba guiando al profeta, pues pone precisamente las palabras que diría el pueblo. El pueblo es religioso, el pueblo vive de ritual en ritual y el pueblo no quiere a Dios, pero sí quiere las bendiciones de Dios. Tristemente pasa hoy en día. Muchas personas vienen por costumbre a la iglesia, se congregan, se reúnen y entonces empiezan a vivir en apariencia y en religión. Es decir, que un día fácilmente una persona puede estar haciendo las cosas del mundo, puede estar practicando las cosas del mundo y viene el domingo o el sábado o el domingo a la iglesia y pregunta precisamente lo que dice el versículo 6. Nuevamente lo leo: ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿A qué horas hay que ir? ¿A qué horas hay que estar? ¿Qué es lo que hay que hacer? Y el pueblo aquí es arrogante porque por medio del profeta que está en el Espíritu da a entender como que: Señor, tenemos culto de bendición, culto de sanidad, culto de milagros, culto de hombres, culto de mujeres. Tenemos muchos sacrificios, Señor. Aquí estamos. ¿Qué más hay que hacer? Pero les faltaba lo más importante, que es lo que vamos a estudiar hoy en día. ¿Con qué me presentaré ante Jehová? Es una pregunta tal vez buena, sí, si tú la ves superficialmente, pero entendiendo el contexto de Miqueas, es una pregunta vanagloriosa y es una pregunta completamente religiosa, porque aquí el pueblo empieza a sacar sus pergaminos, millares de carneros, miles de arroyos de aceite, incluso daré a mi hijo por mi rebelión. Y tú dirías: qué pueblo tan generoso. Pero esta frase que dice aquí, daré mi pueblo, o qué más tengo que hacer, o daré a mi primogénito, el pueblo no lo podía hacer porque era un pueblo pecaminoso. Pero el único que podía hacerlo, que podía dar a su hijo, a Cristo, lo dio por amor a ese pueblo que vivía un ritualismo y una religión. Miqueas 6, del 6 al 8, no nos llama a impresionar a Dios, no nos llama a sacar nuestra estructura religiosa, sino nos llama a evaluarnos delante de Dios si estamos haciendo las cosas bien. Nos llama a abrir la palabra de Dios, ponernos delante de Él y decirle: Señor, si estoy haciendo las cosas mal, si hay un pleito tuyo contra mí, por favor, enséñame y cambia mi camino.
No se trata de, Señor, yo hago esto y esto y esto y lo otro, y tengo sacrificio por acá y sacrificio por acá, y si hay que dar aceite yo lo doy, y si hay que traer ayuda y donación yo la traigo. Se trata de alinear mi vida a los parámetros del Señor. Y por eso lo que Dios realmente quiere de nosotros es lo que vamos a empezar a estudiar en estos momentos. Primero, en Números Romanos. Lo que Dios no está buscando. Entonces tenemos que empezar a depurar. Para saber qué es lo que Dios realmente quiere de nosotros, tenemos que necesariamente analizar lo que Dios no está buscando. Y precisamente lo encontramos en los versículos 6 y 7 del capítulo 6 de Miqueas. Nuevamente esta pregunta: ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Entonces ahí venía un deseo falso de adoración porque parte de un corazón religioso. Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año, es decir, sacrificios exteriormente perfectos, pero con un corazón completamente alejado de Dios. ¿Se agradará a Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? Entonces aquí viene la cantidad, la exuberancia, la necesidad del ser humano de aparentar y demostrar cantidades masivas de que realmente yo soy un buen cristiano o que tengo muchos pergaminos como cristiano. Y ya empieza aquí otra pregunta: ¿daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Entonces aquí hay un deseo camuflado del hombre de autojustificarse a él con sus propios medios. ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? ¿Puedo dar a mi hijo, el que yo crié, el fruto de mis entrañas, para que haya salvación en mi vida y en mi casa? Yo puedo, yo lo hago, yo lo engendré. Entonces aquí vemos una autosuficiencia. Y es que la religión lleva al hombre a ser autosuficiente. La religión lleva al hombre a estar lejos de Dios en la medida en la que considera que lo que tú haces y el sacrificio que tú llevas a cabo es lo que te va a hacer digno delante de Dios. Eso es el corazón de la religión. Esa es la diferencia que encontramos incluso desde el Edén entre Caín y entre Abel. Caín hizo el esfuerzo de sacar el fruto de la tierra y fue su fuerza la que le permitió llevar esta ofrenda a Dios. Abel hizo lo que Dios había demandado. En algún momento el Señor tuvo que haberles indicado por medio de Adán y Eva lo que era correcto y la manera correcta de acercarse, lo que Dios realmente quería de uno de sus hijos. Caín lo hizo a su manera, Abel lo hizo obedeciendo. Y por obedecer, el enemigo se levantó contra Abel. Entonces, muchas veces los seres humanos queremos negociar con Dios en lugar de rendirnos a Dios. ¿Por qué no nos vamos cara a cara con Dios, nos exponemos a su palabra, no encubrimos nuestro pecado, hablamos claramente con Dios y empezamos a tener una relación con Él, en lugar de decir, esta vez no lo vuelvo a hacer, yo voy a tomar cartas en el asunto, yo lo voy a hacer, pero Señor, bendíceme, cámbiame de trabajo porque es que en ese trabajo me cuesta. Dame ese esposo o esa esposa porque es que realmente así no puedo. No negociemos con Dios, rindamos nuestra vida en alabanza y en adoración. Con Dios nadie puede negociar porque no estamos a la altura. Simplemente debemos rendirnos. ¿Qué tengo que hacer? Es una pregunta que tenemos tan intrínseca a nosotros porque el ser humano siempre quiere ganarse las cosas. Ahorita que trabajaste todo un año, pues lo mínimo, si trabajas en una empresa que paga las cosas legales, lo mínimo que tú podías esperar era pues tu prima o tu bonificación. Y si bien la agradeciste, pues de manera cortés porque tú eres un cristiano, un hijo de Dios, pues ese agradecimiento se basa en algo que tú ya te habías ganado. Tú trabajaste todo el año, desde enero hasta diciembre, y lo normal es que te hubiese llegado esa prima, esa bonificación o ese extra. Y lo agradeciste, se lo agradeciste a Dios, pero lo esperabas porque te lo habías ganado. El ser humano siempre se quiere ganar las cosas, quiere hacer sacrificios extremos, que se note que me cuesta para que todo el mundo se dé cuenta lo espiritual que soy. Y ahí es cuando entonces empezamos a vivir en una religión o una religiosidad.
Dios no pidió que el hombre entregara a su hijo. A pesar de que los religiosos aquí estaban dispuestos a hacerlo, Dios no pidió que el hombre entregara a su hijo. Dios entregó a su hijo por el hombre. Entonces Dios sí hace cosas extraordinarias. Nosotros no podemos. Nuestro mayor sacrificio, según Romanos 12, 1 y 2, es rendirnos a nosotros mismos y entregarnos como ese olor fragante a Dios, como esa ofrenda, como ese sacrificio vivo. Pero no hay nada que yo pueda hacer en esta tierra que impresione a Dios para que Dios me mire y diga, este verdaderamente es mi hijo. Pero Dios sí hizo lo más grande, que fue enviarnos a Cristo. Mira lo que dice Hebreos 10:4. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Nada que haga el ser humano puede quitar los pecados. Y más adelante en el versículo 10 dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. El sacrificio perfecto, el sacrificio único y verdadero. Mira cómo lo describe Juan, el Bautista, en Juan 1:29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El sacrificio perfecto, el único, el verdadero, ese Cordero de Dios, lo que borra cualquier religión, lo que borra cualquier religioso, vino y se hizo realidad. El Cordero de Dios que quita y que quitó el pecado del mundo. ¿Y qué pasó más adelante? Pues vemos cómo el Espíritu de Dios desciende como en forma de paloma y dice, he aquí mi Hijo amado en quien tengo complacencia. El único en el cual Dios tiene complacencia es en Cristo. Y si tú y yo estamos en Cristo, pues tenemos el favor de Dios. Somos aceptos en el amado, como dice en Corintios. Entonces es importante entender esto. ¿Y para qué vino ese Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Primera de Pedro 1, 18 y 19 nos dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. Estas cosas corruptibles habla de la religión, de los sacrificios, de lo que yo puedo hacer, de mi fuerza, de los millares de sacrificios, esas cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Es importante entender el concepto real del sacrificio de Cristo. Y Él no lo hizo como lo hace la humanidad, porque muchas veces la humanidad exhibe su religión por orgullo. Aquí estamos los que realmente hacemos las cosas bien para Dios, como el fariseo, los que ayunamos 3 veces por semana, los que diezmamos hasta la menta y el eneldo, los que no somos como esos que ahorita en las festividades pasadas se emborracharon y se embriagaron, los que realmente tenemos el respaldo de Dios. Así son los religiosos, así son las personas que buscan el favor de Dios según sus propias obras. Pero Romanos 5:8 nos dice el concepto base para ese sacrificio perfecto. Dice Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y resalta ya en tu Biblia, siendo aún pecadores. El Señor no esperó a que tú dijeras un día, oiga, estoy como pecando mucho hoy, me siento mal, creo que necesito a Cristo. No, el Señor fue, te encontró en tu miseria, te levantó, te sacó de ese hoyo y puso tus pies sobre peña, sobre esa roca de la salvación. Cuando eras pecador, Dios mostró amor y lo mostró por medio de Cristo. La religión quiere que primero tú estés bien en un nivel altísimo de santidad para ahí sí decir, Señor, aquí estoy. Error gravísimo. Eso lo que hace es alejar cada vez más a la persona. La religión intenta cubrir el pecado. Cristo vino para quitarlo. Cristo vino para quitarlo, para que ya no seas esclavo del pecado. Ahora, si vamos a la palabra según Romanos 7, hay un pecado que aún mora en mí debido a mi naturaleza carnal,
pero yo ahora, según Gálatas 5, tengo una libertad dada en el Espíritu para no obedecer los designios de la carne, según también Romanos 8. Entonces, ahora tú y yo tenemos la capacidad dada por Dios, por medio de Cristo, y ahora con la morada del Espíritu Santo, de resistir la tentación. El mundo no tiene esto, por eso es que cada vez más se hunden y se hunden y se hunden en su pecado. Y lo que la religión intenta hacer es cubrir, solamente tapar, solamente ponerle tierrita y decir, aquí no pasó nada a pesar de que el problema siga. Se viste de apariencia, se viste de una falsa piedad. Pero cuando vino Cristo, Él vino a quitar ese yugo y esa esclavitud del pecado, y por eso es que tú y yo hoy podemos, según Romanos 8:15, clamar Abba Padre, porque Él ha sido enviado por nosotros y por eso ahora Dios es nuestro Padre. Entonces, una vez que hemos entendido lo que Dios no está buscando, vamos a nuestro segundo punto en Números Romanos. Lo que Dios ya ha revelado claramente. Lo que Dios ya ha revelado claramente. Y es que entre los versículos 6 y 7 y el tema central del versículo 8 hay un puente muy interesante. Lo vemos en el versículo 8, pero en la parte A. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y lo que pide Jehová de ti. Quiere decir que el hombre no está a ciegas. El hombre no está adivinando qué es lo que Dios quiere, ni sacando hipótesis, ni manejando supuestos. El hombre sabe exactamente lo que Dios quiere de nosotros, lo que Dios quiere de él, porque está expresado en la misma palabra de Dios. Dios nunca habla de manera confusa y mística. Somos nosotros los que muchas veces complicamos el mensaje. Dios habla tan claro, pero tan claro a través de su palabra, pero somos nosotros los que a veces no queremos ir a la palabra, nos da pereza estudiarla, nos da pereza analizarla, escudriñarla, amarla, vivirla, y simplemente queremos que otros nos digan. Entonces viene el profeta tal que el 2026 es el año de la doble unción. ¿Y qué es eso de la doble unción? Ni idea. O es el año de la cosecha, o es el año de la siembra, o es el año de, no sé, de cualquier cosa. O sea, ya no hay diferencia entre los chinos que a cada año le tienen un animal y algunos falsos maestros que dicen que este es el año de la doble bendición. Los chinos dicen que es el año del perro y el cristiano dice que es el año de la doble cosecha, de la porción, de la unción, y el chino dice que es el año del gato. Ya no hay diferencia entre eso y a la final se convierte en una superstición. Pero Dios habla de manera clara por medio de su palabra. Por ende, si la misma Biblia nos dice que el Señor ya nos ha declarado qué es lo que tenemos que hacer, simplemente tú y yo debemos obedecer. Hebreos 1, capítulo 1, versículos 1 y 2 nos dice lo siguiente. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas como el profeta Miqueas, Dios ya había hablado por medio de él, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces, el pueblo no quiso escuchar a los profetas, los mató, los persiguió, los rechazó. Pero cuando vino el Hijo, pasó exactamente lo mismo. Lo rechazaron y lo mataron en una muerte de cruz. Pero la palabra ya fue hablada. El Señor habló claro por medio de la Escritura y hoy la tenemos tú y yo para saber qué es lo que realmente Dios quiere de nosotros. La revelación de Dios en la ley y los profetas no era el final del camino, sino la flecha que apuntaba a Cristo. Y ahorita vamos a ver cómo este pasaje no apunta a algo que tú puedas hacer, no apunta a algo que tú puedas lograr en tu carne y en tus fuerzas, sino que apunta directamente a Cristo. Juan 1:18 nos dice lo siguiente: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer.
Tú y yo conocemos al Padre por medio de Cristo. Y Juan 14:6, hablando Cristo de sí mismo, dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Quiere decir que la única vía, la única manera y la única forma en la que tú y yo tengamos acceso a una comunión con el Padre es por medio de Cristo. Entonces ya sale fuera este concepto religioso de qué es lo que tengo que hacer, porque tú y yo somos de listas. Estoy casi seguro que este año lo has empezado con una lista de pendientes. Este año viajo a tal lado, este año hago tal cosa, este año estudio inglés, este año voy al gimnasio. Así como esta tablita que está aquí a mi espalda, el ser humano es de logros cumplidos. Check, check, lo logré, aquí está, queda pendiente. Corto plazo, mediano plazo, largo plazo. Tengo mi tablita de los planes. Y así a veces lo hacemos con Dios. Orar, ayunar, hacer. Así es el ser humano. Pero aquí vemos cómo, más allá de una lista moral, que ahorita la vamos a analizar, Dios realmente necesita es que rindamos incluso esos sueños, esos planes y esas tablitas de check, se la entregamos completamente a Él. Dios revela su voluntad para que corramos a Cristo, no para que confiemos en nosotros. Si tú tienes planes, metas, proyectos, que es bueno y completamente legítimo que los tengas, no te preocupes muchas veces por el cómo, sino que corre a Cristo y Él te va a guiar. Ahora, tenemos que ser diligentes en nuestras metas. O sea, si tú tienes una meta de estudiar inglés, de conseguir X o Y trabajo, pues trabaja, estudia y capacítate conforme a esa meta. Pídele al Señor sabiduría, inteligencia, dirección, que te lleve de su mano. No simplemente te quedes en tu cama esperando a que vengan las bendiciones. Muévete, así como el pueblo de Israel pasó por el desierto y pasó el mar abierto, tú también camina, pero camina de la mano de Dios y no en tus propias fuerzas. Gálatas 3:24 nos dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Entonces, esto es otra revelación que Dios habló claramente. La ley iba a servir para que nosotros tengamos un parámetro claro, una guía clara de qué es lo que Dios quiere de nosotros. ¿La pudo cumplir el hombre? Definitivamente no. Por eso tuvo que venir Cristo. Y en la medida que Cristo se introduce en el plano humano para decirle, no matarás, no codiciarás a la mujer de tu prójimo, amarás a Dios sobre todas tus cosas, amarás a tu prójimo, nosotros podemos entender qué es lo que Dios quiere de nosotros. Pero cuando llega el momento de hacerlo, pasa como dice Pablo, hay una ley contraria en mis miembros que me lleva a pecar. Y ahí es cuando viene esa presencia de Dios por medio del Espíritu Santo para guiarnos a toda verdad. La ley es el tutor o el ayo, eso significa la palabra, que me dice, tienes que irte por acá. Es como cuando los niños tienen el libro de dibujar, entonces no se puede salir de la rayita. Eso es la ley, no te puedes salir de la rayita, te saliste de la rayita, viene Cristo, limpia, borra y te empieza a hacer andar según los parámetros y lo que Dios realmente quiere para nosotros. Por ende, es importante que tengamos en cuenta lo siguiente, no pospongas lo que Dios ya te mostró. Si tú llevas harto, poco, mucho tiempo asistiendo a esta congregación o escuchándonos por internet, tú ya sabes lo que la palabra de Dios dice, lo has estudiado, estúdialo si necesitas en un instituto o en un discipulado, pero tú ya sabes, abre tu Biblia y date cuenta lo que ya está ahí, no pospongas lo que Dios ya te mostró y no intentes obedecer sin depender de Cristo, deja que la palabra te lleve a Cristo. ¿Cómo es tu relación con la palabra de Dios? ¿Es una relación solamente de domingo? ¿Es una relación solamente de reciprocidad o de estoy lejos de la palabra en toda la semana? A ver qué hacemos hoy. Uy, salió el Salmo 23, el Señor es mi pastor, nada me faltará. O amas y te deleitas completamente en la palabra. Buscas
ser un hacedor y no solamente un oidor, que es precisamente lo que nos dice Santiago 1:22. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Otro aspecto de la religión es que la religión engaña a quien vive en ella. Muchos, dice Juan 7, llegarán: Señor, en tu nombre hicimos esto, en tu nombre predicamos, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre. Pero ese nombre era solamente religión. Ahora, si tú y yo fuimos libertados de la esclavitud del pecado, ¿será que el Señor no puede libertar de la religión? Porque es importante analizarnos en este punto, mis amados hermanos, antes de pasar al punto final. ¿Estoy viviendo una religión? ¿Hago las cosas mecánicamente? Es decir, pasé de ser católico a ser cristiano, pero solamente como participante de una religión, ¿o realmente hubo un cambio en mí? No solamente un cambio de religión, sino un nuevo nacimiento. Y terminamos con esto. Tercero, en Números Romanos. Lo que Dios demanda de una fe verdadera. Y enlazándolo con nuestro título, lo que Dios realmente quiere de nosotros. Entonces, ¿qué es lo que Dios demanda de una fe verdadera? Miqueas capítulo 6, versículo 8, en la parte B. Dice lo siguiente: solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Entonces, hay tres aspectos. Retomando nuestra tablita, digamos que tenemos tres cuadritos que tenemos que colocarles el check. Pero la Biblia está diseñada para que tú y yo la estudiemos y la escudriñemos. Y allí hay una palabra muy interesante que puede llegar a ser hasta incluso inquietante: solamente. Entonces, solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Resalta ese solamente. Y empecemos a hacer preguntas interesantes. ¿Es fácil hacer justicia? Definitivamente no. ¿Es fácil amar misericordia? Por supuesto que no. ¿Y es fácil humillarse ante Dios sabiendo lo orgulloso que es el ser humano? Definitivamente no. Entonces, ¿por qué aquí Dios dice solamente? Es importante entender que ese solamente me lleva a Cristo. Porque si tú haces esto en tus fuerzas, justicia, misericordia y humillarte ante tu Dios, pues al hacerlo en tus fuerzas vas a caer en una religión. Entonces tú vas a hacer un acto de justicia y te vas a vanagloriar de él. Vas a amar la misericordia, pero solamente de apariencia, porque te están viendo. Y vas a humillarte delante de tu Dios, solamente tal vez delante de los hermanos o las demás personas, para que vean lo espiritual que eres. Pero ese solamente saca al ser humano y su esfuerzo inútil de agradar a Dios y trae a Cristo en el centro. Tú y yo necesitamos a Cristo para que ahí sí solamente hagamos justicia, amemos misericordia y nos humillemos ante Dios. Estas no son condiciones para salvarse, es decir, no es una lista. Estas no son condiciones para salvarse, son evidencias de haber sido salvado por Cristo. ¿Hay evidencia en tu vida y en mi vida de que realmente hemos sido salvados por Cristo? Y de todo lo que nosotros pudiésemos decir: Señor, ¿qué es lo que realmente quieres de nosotros? Se resume en estas tres cosas. La primera, hacer justicia. Cristo es nuestra justicia y nuestro modelo santo de la justificación. El único justo es Cristo. Cualquier intento, como te dije ahorita, del ser humano de querer ser justo, se queda completamente insignificante. ¿Por qué? Porque la justicia del ser humano solamente se mueve en dos esferas. O es una justicia desmedida, es decir, aplica una justicia irracional sobre una falta pequeña, o es una justicia completamente absurda e inconclusa, es decir, aplica una justicia realmente pequeña con relación a una ofensa muy grande. Y lo vemos a diario en el mundo. Vemos tanta corrupción que el concepto de justicia se ha caído completamente. De hecho, la representan con una mujer ciega. La justicia es ciega. No es ciega a la luz de la palabra de Dios. Es ciega para nosotros los seres humanos que no sabemos absolutamente nada de justicia. Pero el único y verdadero justo
tiene sus ojos completamente abiertos y escudriñadores a todo lo que es hacer justicia. Segunda de Corintios 5:21 nos dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Entonces aquí empezamos a ver cómo la justicia de Dios se aplicó en el Hijo, que se hizo pecado por nosotros, para que hoy nosotros fuésemos justos delante de Él. Analiza si realmente estás en Cristo, si realmente estás justificado. Romanos 5:19 complementa esto. Dice: porque así como por la desobediencia de un hombre, es decir, Adán, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, es decir, Cristo, los muchos serán constituidos justos. Entonces nuevamente sale el hombre y entra Cristo. Cristo es el que te hace a ti y a mí justos. Hacer justicia es algo que viene de Dios y se expresa en mi vida si realmente estoy en Cristo. Tito 2, versículo 11 y 12 dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Es decir, todos los hombres podrían llegar a ser salvos si van a Cristo. No hay acepción de personas con relación a la salvación, pero resulta que muy pocos hombres quieren ir a Cristo. Versículo 12 dice: enseñando que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. ¿Y cómo es que tú y yo podemos renunciar a la impiedad, a los deseos mundanos y vivir en este siglo sobria y piadosamente? Por medio de Cristo. Cuando Cristo se fue, decía o dijo que él iba a enviar al Consolador, el Espíritu Santo, que ahora mora en cada uno de nosotros. Y esa es la clave para vivir en este mundo como verdaderos hijos de Dios. Si Cristo te justificó, tu vida empieza a reflejar integridad, verdad y coherencia diaria. Coherencia. Y te pregunto, ahorita que pasaron las festividades de diciembre, ¿fuiste coherente con tu testimonio? ¿Fuiste realmente testimonio para tu familia inconversa? ¿O eres el que acabó primero el petaco de cerveza, el que tocó recoger el 25 a las 10 de la mañana debajo de la mesa, o el que el 31 de diciembre a medianoche ya no cabía de la borrachera y abrazaba a todo el mundo? ¿Ese fue tu fin de año? Porque si es así, pues no hubo coherencia en hacer justicia. Y Cristo fue el que nos justificó. Si Cristo me justificó y te justificó a ti, entonces reflejemos a Cristo en este año y el resto de nuestras vidas. No vale la pena vivir una religión. No vale la pena decir: yo soy cristiano porque voy a Filadelfia JB, porque estoy en el instituto, porque estoy en el discipulado o porque sirvo en un ministerio. No vale la pena, no tiene sentido. Lo que vale la pena es que digas: yo soy hijo de Dios. Y aquel que comenzó la buena obra en mí, la perfeccionará hasta el día de Cristo. Que digas que si ahora que estoy en Cristo, soy una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, he aquí, son hechas nuevas. Que vivas y que reflejes a Cristo con cada milímetro de tu vida. Es difícil, es complicadísimo. No es algo que tú digas: ay, qué bueno me fue hoy, me saqué 10 de 10. Pero sin embargo, si pecamos, como dice Primera de Juan, abogado tenemos ante el Padre. Pero no es que cada 8 días o cada 2 días o cada día esté siempre allá delante del juzgado con el abogado. Otra vez pequé con la misma piedra. Otra vez hice lo mismo, porque Dios no puede ser burlado. Eres un practicante del pecado, arrepiéntete. Arrepiéntete de tus pecados y entrega tu vida a Cristo realmente, para que digas: realmente estoy haciendo justicia. Segundo, amar misericordia. Amar misericordia. El corazón que fue alcanzado por la gracia ama extender esa misma gracia. Si tú has recibido la gracia de Dios, si has entendido esa gracia que te ha rescatado, pues con ese mismo amor vas a extender esa gracia a los que hoy no la tienen. En tu familia, en tu trabajo, en tus conocidos,
por medio de tus redes sociales, vas a extender ese amor, esa gracia por la cual tú ya has sido rescatado. Efesios 2, 4 y 5 nos dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. ¿Qué fue lo bueno que tú hiciste para realmente merecer o decir, ahora sí, merezco ser parte del pueblo de Dios? Nada. Por eso es que tú y yo debemos predicar la palabra con ese mismo amor y con esa misma gracia con la que fuimos salvos. Tito, capítulo 3, versículo 5 dice: nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Amar misericordia, por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. ¿Qué sería de nuestra vida sin el Espíritu Santo morando en nosotros? Si Cristo fue paciente contigo, sé paciente con otros. Si Cristo te perdonó, perdona. Si Cristo te restauró, no destruyas. No destruyas, no digas, ese no puede ser salvo porque es muy malo, porque aún Cristo lo puede salvar y rescatar. Y esto es un proceso de aprendizaje. Amar la misericordia es algo que te propongo que para este año aprendamos cada día en nuestro tiempo con Dios. Vamos a leer, mis amados hermanos, este pasaje en Mateo 9:13. Dice: id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Si el 2026 tuviese que ser un año, que sea el año del perdón y de la restauración. Y terminamos con la tercera parte, no de la lista, sino de lo que Dios realmente quiere de nosotros: humillarte ante tu Dios. Tercero, humillarte ante tu Dios. Recuerda que estamos estudiando lo que Dios demanda de una fe verdadera. Entonces, tercero, humillarte ante tu Dios. La humildad es dependencia diaria, no apariencia espiritual. Cristo, el humilde que descendió por nosotros. Entonces aquí viene un concepto sobre humildad. A veces pensamos que la humildad es el más calladito, el que menos habla, el que llega con la ropita de pronto rota, el que pide permiso para todo. Esos son modales, esos son buenas maneras de comportarse en público. Pero la humildad, la verdadera humildad, es una dependencia diaria de Cristo. Y para yo depender diariamente de Cristo, pues necesariamente tengo que buscarlo a diario. ¿Quieres saber lo que es la humildad? Mira lo que dice Filipenses 2, del 5 al 8. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Entonces la humildad empieza con un sentir, el sentir de Cristo, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, es decir, tiene un concepto claro, sino, en versículo 7, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, es decir, traducido a nosotros, tenemos que negarnos a nosotros mismos, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cristo, por ser Dios, 100% Dios y 100% hombre, pues dependía en su parte de hombre de Dios. Es decir, tenía una relación con Él que lo llevaba a obedecer, y eso es la humildad, obediencia hasta la muerte y muerte de cruz. Y por eso dice estas palabras en Mateo 11:29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Entonces Jesús es el único que puede decir: aprendan de mí porque soy humilde. Tú y yo tenemos que practicarlo a diario. Jesús no solo habló de humildad, se humilló hasta la cruz. Él no simplemente dijo yo soy humilde y manso, sino que fue a la cruz validando todo lo que decía. Juan 13, 14 y 15 dice: pues si yo,
el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque un ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Tenemos un ejemplo grandísimo de humildad, el Señor Jesucristo. Entonces, ¿por qué a veces nos cuesta ser humildes? Porque no estamos yendo a la palabra de Cristo y porque nos hace falta más tiempo con el Señor. Porque mira lo que hace el Señor con los soberbios. Santiago 4:6. Pero Él da mayor gracia, por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Acuérdate, humildes, aquellos que dependen de Dios. Si tú dependes de Dios en todo lo que hagas, vas a encontrar gracia de Dios en todo lo que hagas. En tu trabajo, en tu universidad, en tu colegio, en tu barrio, en todo lugar. Si tú dependes de Cristo, vas a traer gracia de Dios por medio de la humildad de Cristo a tu vida. Mis amados hermanos, hemos analizado y estudiado lo que realmente Dios quiere de nosotros. Es evidente por medio de este pasaje que Dios realmente demanda algo de nosotros. Pero no es una lista religiosa, como la puedes ver aquí. No se trata de algunas metas y propósitos que tú establezcas, sino que lo que realmente Dios quiere de nosotros es que tú y yo rindamos nuestra vida a Cristo, para que podamos vivir y vivir en abundancia. Dios no quiere más ritual, Dios no quiere más apariencia, Dios no quiere más promesas vacías. Dios quiere que tú y yo transformemos nuestra vida con la palabra, por medio de Cristo y con la guía del Espíritu Santo. Él es quien cumple Miqueas 6:8 por ti y por mí. Él es el que es justo, Él es el que ama la misericordia, Él es el que como hombre se humilló delante de Dios. Jesús decía, yo no he venido por mi propia cuenta, yo no he venido a hacer las cosas por mi propio nombre. A pesar de que era Dios, como hombre se humilló ante Dios y nos dio el mayor ejemplo de todos. Quiero que terminemos con este último versículo. Juan 15:5 dice, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Y resalta por favor allá en tu Biblia, porque separados de mí nada podéis hacer. ¿Quieres hacer algo en este nuevo año? ¿Quieres lograr que este 2026 sea diferente al año anterior, en donde tal vez hubo dolor, fracaso, ansiedad, depresión, tristeza? ¿Quieres realmente un año lleno de Cristo? Ve a la fuente, porque separado de Él nada podemos hacer. Y lo que Dios realmente quiere de nosotros es que llevemos fruto, y un fruto verdadero por medio de Cristo. Cierra tus ojos allá donde estás. Amado Señor, Padre Santo, te agradecemos profundamente por esta palabra que tú nos has dado. Sabemos y entendemos, Señor, que tú has hablado claramente, que realmente, Señor, te necesitamos a ti, Señor, que las malas decisiones que hemos tomado, los errores y las consecuencias que han venido a nuestras vidas, Señor, no son, Señor Padre Eterno, lo que nos dictaminarán o lo que nos llevarán de ahora en adelante. Queremos que seas tú, Señor, y por eso es que hoy, en el nombre de Jesús, Señor, nos permitas, Padre Eterno, conocerte a ti, Señor, conocer a Cristo, vivir en el Espíritu, andar en el Espíritu, para que en este año, Señor, realmente podamos entender lo que tú realmente quieres de nosotros, Señor. No queremos hacer esfuerzos inútiles y vacíos de acercarnos a ti por medio de actos religiosos, Señor. Queremos rendir nuestros corazones en alabanza, en adoración, en estudio de tu palabra, Señor. Queremos, Señor, orar porque te amamos, no porque es un requisito religioso. Queremos, Señor, estudiar tu palabra porque nos deleitamos en ella y no porque estamos encarcelados en una prisión llamada instituto bíblico o discipulado. Queremos amarte a ti, Señor. Queremos conocerte. Queremos, Señor, ser y reflejar ese amor, Padre Eterno. Queremos, Señor, también predicar tu palabra. Queremos, Señor, reflejar a Cristo en cada área de nuestras vidas. Ordena, Señor, las que tengas que ordenar. Cambia lo que tengas que cambiar y que este comienzo de año, Señor, sea lo que marque un año de bendición entregados completamente a ti, Señor. A ti damos toda la gloria y todo el honor en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga, amada iglesia, y nos veremos en una próxima ocasión.
Un abrazo fuerte y que estén muy bien. Queremos que hagas parte de nuestra iglesia digital. Encuéntranos en Facebook, en Spotify y YouTube como Iglesia Cristiana Filadelfia JB, en Instagram como @Iglesia Filadelfia JB, en X como @Filadelfia JB. No olvides visitar nuestra página web www.iglesiafiladelfiajb.com y te invitamos a descargar nuestra aplicación móvil Filadelfia JB App.